Hola a todos y todas, les habla el profesor Rodrigo Carrasco Retamal, profesor de Educación Ciudadana, y en esta oportunidad vamos a revisar las respuestas de la guía de trabajo que se les pidió que desarrollaran en casa sobre los reventores sociales en la historia de nuestro país durante el siglo XX. Recuerden que estamos en la unidad número 1, que abordamos el estallido social en Chile, acontecido el 18 de octubre del año pasado. Y el primer ejercicio consiste en entender desde la historia social y desde una mirada histórica cómo han acontecido otros episodios o eventos similares al que han ocurrido, al que ustedes son testigos desde el año pasado. Es para eso que la primera pregunta de esta guía de trabajo, que estaba basada en un artículo de prensa de la Tercera, tenemos que identificar en la primera pregunta las causas que originaron los 3 reventones sociales mencionados en el artículo. La huelga de la carne en el año 1905, la huelga de la chaucha en el año 1949 y la batalla de Santiago en el año 1957. 3 acontecimientos similares al estallido social en Chile. Bueno, la idea era que identificaran cuáles eran las causas que provocaron cada uno de estos acontecimientos guardados en nuestra historia. El primero de ellos, la huelga de la carne en el año 1905, es considerada la primera gran manifestación de descontento que hay en el país, con una envergadura similar a lo que conocemos desde el estallido social. Una huelga que fue provocada principalmente por modo de protesta por el aumento del impuesto al ganado argentino, lo que elevaba, por lo tanto, el costo de este bien básico para la población de alimento, que era la carne. Para esa época, las grandes mayorías sociales, dependían mucho en su dieta básica de la carne, porque era barata relativamente. Y por lo tanto, el aumento de un impuesto de Argentina, porque se traía principalmente de Argentina, generó un alza en el valor de este insumo, lo cual generó también a su vez un gran descontento y una oleada de manifestaciones y de protestas en la capital de nuestro país por exigir que se mantenga el impuesto como estaba y no que aumente. Eso derivó en una semana conocida como la Semana Roja de protestas en Santiago, que también estuvo azotada por grandes saqueos, pillaje, vandalismo y enfrentamiento entre los distintos sectores de la población por reclamar esta medida. La huelga de la chaucha en el año 49, en cambio, va a tener se va a originar porque el aumento del precio de la benzina va a la vez generar un alza en la tarifa de la locomoción colectiva, con la cual se movilizaba la gran mayoría de la población capitalina y de distintas ciudades en nuestro país. Por lo tanto, el aumento de la tarifa significó también un descontento masivo en la población que provocaba a su vez muchas protestas y nuevamente episodios de violencia en las grandes ciudades de nuestro país. Por ejemplo, por decir solamente, en agosto de ese año, 1949, miles de personas salieron a la calle y se descargaron atacando la locomoción colectiva y las fuerzas de orden de nuestro país. Un siguiente acontecimiento, como es la batalla de Santiago en 1957, en cambio, también tiene este motivo en común, que es el alza de la tarifa del pasaje, lo cual va a generar nuevamente oleadas de protestas y la diferencia esta vez es que van a ser especialmente los sectores más populares, como se entendía en esa época, los grupos más marginales o el lumpen, los pobladores, aquellas personas que vivían en los márgenes de la ciudad, quienes van a protagonizar estos hechos de protesta y de violencia.
en las calles de Santiago y de las distintas ciudades, como Concepción o Valparaíso. La segunda pregunta decía relación con los elementos de continuidad que entre estos reventones sociales, ojo que no son los únicos, pero sí son los más importantes, con el estallido social del 2019. Les pedía explicar dos elementos de continuidad o dos elementos comunes entre lo que aconteció en estos reventones sociales y el presente. Bien, podían desglosar muchos elementos, pero por ejemplo, las causas, tenemos causas en común. Tenemos los problemas sociales que afectan al conjunto de la ciudadanía o del pueblo chileno, que le limitan sus accesos básicos a bienes o a servicios que son de primera necesidad. Y por lo tanto se aumenta el costo de la vida y se genera el malestar colectivo y la protesta. Estos elementos son en común entre los reventones sociales que acabamos de estudiar y lo que estamos viendo actualmente. Son elementos comunes, ya que si se recuerdan bien, el 18 de octubre en gran medida se gatilló por el alza a la tarifa del metro. Bien. Otro elemento en común que podríamos distinguir son los episodios de violencia. La violencia que se genera producto de estas manifestaciones en las calles, el saqueo comercial, el vandalismo, el pillaje, el enfrentamiento con las fuerzas de orden y de seguridad, como es carabineros o las fuerzas militares. Es decir, hay una serie de características comunes en torno a la violencia que también están presentes en estos ejemplos históricos y el estallido actual. Además, un tercer elemento podría ser la respuesta que ha tenido el Estado, las autoridades, el gobierno, ante estas coyunturas o a estos reventones sociales. Si leen bien el artículo de prensa, señala de que el gobierno respondió rápida y urgentemente para frenar y contener el movimiento social o las manifestaciones a través de la anulación de las medidas que habían provocado justamente este malestar. Eso también sería un elemento posiblemente en común que tienen con el estallido social actual, así como también el uso de los aparatos de seguridad y de fuerza para reprimir o contener los actos de violencia que hay producto de estas manifestaciones, ¿cierto? Además, hay un elemento no menor que tiene que ver con la reconfiguración de fuerzas políticas y sociales en el escenario nacional que se va a provocar a partir de estos episodios de protesta. Eso, por ejemplo, en uno de los casos, como es en la Batalla de Santiago del año 57, va a provocar que exista una polarización de los sectores políticos cada vez más radical, hacia la derecha política o hacia la izquierda política. Bien, a partir de estos hechos de protesta. Hoy día, por ejemplo, vemos cómo el estallido social ha tenido un impacto en el mundo político, sobre todo con el tema que está bastante en boga, que dice relación con la aprobación o el rechazo de una nueva constitución. Ahí vemos cómo nuevamente opera este factor del escenario político que cambia, que se reconstruye a partir de estos episodios sociales de violencia o de protesta social. La tercera pregunta dice relación con un enunciado de Gabriel Salazar, quien es uno de los historiadores al cual el periodista de la nota, de los cuales se basa. ¿Qué es lo nuevo de este episodio inaugurado el 18 de octubre en relación a los reventones sociales pasados? ¿Estás de acuerdo con el autor? ¿Por qué? Según lo que habría dicho Gabriel Salazar. Bueno, y cito textualmente lo que dice el Premio Nacional de Historia. Es la primera vez en la historia de Chile que la masa social logra remover todo el país, en coincidencia con la ciudadanía crítica, cacerolazos, desfiles, huelgas, y que no solo saqueó lo que saqueó, sino que dejó al gobierno tambaleante y a la ciudadanía global en posición de iniciar una ofensiva política. Y este fragmento se encuentra en el último párrafo del artículo que tenían que leer. Bien, para él, en resumen, lo nuevo de este episodio, a diferencia de los reventones sociales anteriores,
tiene que ver con que es un estallido que no solamente se focaliza en una ciudad o un par de ciudades, sino que logra masificarse por todo el país. Además que logra remecer y poner en aprietos a los grupos dirigentes de nuestro país, al gobierno, para buscar soluciones rápidas. Y esto lo deja, por lo tanto, según el historiador, en una posición ofensiva o en una ventaja a la ciudadanía o a las masas o al pueblo de Chile para comenzar una ofensiva política, es decir, para iniciar un proceso de transformación política de nuestro país. Eso es para el autor, para Gabriel Salazar, el elemento distintivo que tiene este episodio, a diferencia de los reventones sociales que estudiamos durante el siglo XX. Y la última pregunta dice, ¿de qué manera la historia social nos aporta en la comprensión del conflicto social que vivimos actualmente en Chile? Lamentablemente a no todos les pude hacer esta misma clase, ya que con un curso alcancé a explicar un poco esta idea, con el otro no, pero aprovecho de hacerlo ahora. La historia social es una corriente de interpretación de la historia que se basa en el estudio en profundidad de los grupos sociales populares, es decir, de las clases más trabajadoras, las clases obreras, las clases sociales populares. Bien, esta forma de estudiar el pasado entiende que son los pobres, es el pueblo, es la gente común y corriente, la que tiene una capacidad de transformar su realidad, la que tiene la capacidad de transformar, por lo tanto, la historia. Y que siempre es protagonista en su lucha permanente por sobrevivir y por cambiar las condiciones de vida en las que está. De esa forma, nosotros al estudiar este episodio histórico, debemos siempre irnos al pasado para entender cómo en otros contextos, en otros escenarios, la gente común y corriente, la ciudadanía, el pueblo chileno, también actuó de una forma similar. ¿Y por qué actuó de esa forma? ¿A qué condiciones respondió esa forma de responder? Y eso es lo que nos permite la historia social, porque esta corriente interpretativa en la historia nos permite entender cómo pensaban, cómo entendían el mundo los grupos marginados por la sociedad o los que eran privados de sus grandes derechos. Es por eso que no podemos entender hoy día el estallido social sin entender cómo en la historia de nuestro país también el pueblo de Chile quiso manifestarse ante injusticias, ante problemas sociales que afectaban su calidad de vida y por lo tanto su dignidad. Para finalizar, les quiero dejar la siguiente tarea dentro de la semana y que consiste en lo siguiente. La idea es que ustedes puedan relatar en un documento de Word, en un mínimo una página de extensión, un ensayo sobre el estallido social en Chile. Este ensayo, para que ustedes vayan entendiendo, es una forma de escritura más o menos libre en la estructura. No tiene que tener, digamos, las partes tan marcadas. Inicio, desarrollo y conclusión. Es una estructura libre en la cual ustedes pueden transmitir sus opiniones personales, sus reflexiones sobre un tema. En este caso, el estallido social. Pero es necesario, para que lo realicen bien, que tengan una pregunta orientadora, una pregunta guía, con la cual quieran comenzar a escribir sobre el tema. Por ejemplo, pueden ser, ¿cuáles fueron las causas del estallido social en Chile? Ese es un ejemplo. Pueden ser cualquier pregunta relacionada con el tema. A partir de la pregunta, ustedes deben basarse por lo menos en 3 fuentes confiables de información para contrastar puntos de vista o argumentos o ideas y finalmente, a partir de ese contraste, tener su propia opinión y poder retratarla en este documento escrito, en este ensayo. Vale decir, en el ensayo ustedes deben escribir sus reflexiones personales sobre una pregunta que los motive a partir de este acontecimiento que es el estallido social,
basándose en 3 fuentes de información mínimo y redactando, ¿no es cierto?, como ustedes consideren que es más oportuno para transmitir su idea principal. Lo que es importante también es que sea una reflexión, un ejercicio de reflexión personal. Y para eso se los voy a pedir en el formato Word, a través de un computador, en letra Times New Roman, tamaño número 12, interlineado sencillo. El trabajo se debe enviar a mi correo, que es profesorrodrigo.altair@gmail.com. Se debe enviar, por lo tanto, dentro de la próxima semana. Bien, espero que les haya aclarado este video respecto al trabajo de la guía y que se sigan entusiasmando con trabajar a partir de este tipo de propuestas que se realizan a distancia. Y cualquier duda me la puedan realizar a través de los comentarios de este video en el canal de YouTube del colegio, o si no, a mi correo personal. Bien, espero que tengan una excelente semana, que estén muy bien en familia y nos estaremos viendo en un siguiente video.